La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. A su palabra. Bueno, entonces la palabra aquí lo vamos a dividir en dos partes. La palabra de Dios nos aconseja de cómo vivir aquí en la tierra y cómo llegar a la vida eterna, ¿cierto? Todo eso está en la palabra de Dios. Entonces, está prendido. ¿Ahí sí me escuchan bien? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Ahí sí. Ahí sí. Bueno. Entonces, lo que decidamos en esta vida determinamos si tenemos vida eterna. Entonces, la primera etapa es vivir aquí en la tierra. Por eso es tan importante tener una buena alimentación espiritual, es tan importante leer la palabra, estar en comunicación con Dios, escudriñándola, ayunando, siendo hacedores de la palabra, obedientes y de esta manera llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo dardo que llega del enemigo debe salir, debe ser derribado en el nombre de Jesús. Nosotros en este lugar estamos haciendo escuela, por eso dice, estamos en la vida, estamos en la escuela de la vida, pero al final vamos a recibir un cartón que dice salvación. Y por eso venimos a este lugar para prepararnos para ese premio tan grande que Dios tiene con nosotros. Entonces, en esta carrera, lo más importante es continuar, perseverar, continuar en todo lo de Dios. Ahí diremos, valió la pena levantarnos temprano, valió la pena ayunar, valió la pena llorar, valió la pena amar a nuestros enemigos, valió la pena abstenernos de cosas. Todo esto. ¿Por qué? Porque debemos de morir a la carne, debemos obedecer. Si caemos, volvernos de nuevo a levantar, no nos podemos quedar ahí. Y algo muy importante en este camino de la vida, que mire que yo siento que Dios nos viene hablando mucho, la oración, el perdón, todo esto, es cómo está nuestro corazón. Realmente, ¿cómo lo tenemos? Porque tenemos que estar bien preparados para estar con Dios. ¿Por qué digo cómo está nuestro corazón? Porque a veces guardamos tantas cosas en él, pero no cosas buenas, sino basura. Y hace 8 días pasó algo que de verdad, como decía ahorita la hermana Ana, por eso digo que todo está conectado. Desde el principio aquí del servicio, la palabra se conecta toda. Y ella hablaba de los niños y por eso dice que nosotros debemos ser como niños. Y resulta que hace 8 días un primo me invitó al cumpleaños de su niña de 1 añito. Bueno, yo estuve allá y cuando había la parte de la animación, la jovencita que estaba animando tenía todos los niños ahí adelante y nosotros los adultos estábamos atrás. Y de pronto estaba hablando sobre el respeto a los amigos, estaba hablando de toda esa parte. Y entonces ella pregunta, bueno, ¿qué debemos de hacer? Le preguntaba a los niños para cuidar una amistad. Entonces decía respetarlos, amarlos, perdonarlos. Y llega y hace la pregunta a ella, ¿es fácil perdonar? Y los niños sí, gritaban sí. Y todos nos quedamos como cuando les decía, a ver, le pregunto a los adultos, ¿es fácil perdonar? Ninguno
de los que estábamos, porque me incluyo, dijimos sí, ninguno. Solo se escucharon las voces de los niños y que lo decían con esa voz fuerte, decían sí, o sea, con esa certeza de que perdonar era fácil. Entonces, Dios me llevaba a esto de por qué, por eso es que la palabra tiene sentido. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, cuando nosotros nos conectamos con Dios, Él empieza a abrir nuestros ojos espirituales y a poder ver sentido a todo lo que Él dice. Porque como decía nuestra hermana Ana, esto es el manual de vida de nosotros. Aquí es donde nos está diciendo Dios cómo debemos de vivir. Y esto me tocó mucho porque si la palabra de Dios dice que debemos de ser como niños para entrar al reino de los cielos, entonces, ¿qué está pasando? Si estos niños es fácil, ellos pelean, ellos juegan, pelean y al ratico usted los ve abrazados. Y sin resentimiento, porque una cosa es usted decir, yo ya lo perdoné, sí, ya, no siento nada, pero mentiras, que el resentimiento está ahí. Y lo otro que Dios me mostraba en ese cumpleaños, hablando con una mamá, de que su hijo, pues como médico, ya está haciendo su año rural, y Dios me tocaba sobre la parte de la disciplina. Entonces me decía, no, él ya lo está haciendo, está en Antioquia haciéndolo allá, y cuando a él le ponen horario, ¿cierto? Entonces le dijeron, no, entre de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Le dijeron, no, usted no tiene por qué estar en el horario de todo el día, esté de 7 a 6 de la tarde. Él quiere ser neurocirujano, quiere ser este jovencito, pero en el momento está haciendo su año rural, pero como médico. Y él dice, y entonces me decía la mamá que no, que llegaba ya al hospital a las 5 de la mañana. Entonces le decían, pero ¿por qué llegas a esta hora? Si te dicen a las 7, dicen, no, yo quiero aprender. Es que yo vine a este lugar, es aprender. Y sale a las 9 de la noche. 5 de la mañana, 9 de la noche. Cuando a él le daban otro horario. Y a veces nosotros nos ponemos horarios para la oración de 15 minutos. Y vamos mirando el reloj y cuando son 15 minutos rayando, ya, acabamos. Le dimos, Señor, lo que tú te mereces. Y esto me enseñaba la disciplina que nosotros debemos de tener, que para Dios no hay horario. Por eso dice, orad en todo el tiempo estemos orando, todo el tiempo comunicándonos, porque el enemigo está como león rugiente. Y todos sabemos cómo es un león rugiente. Es un león que tiene hambre, es un león que quiere devorar, es un león que está buscando desesperadamente la presa y hasta no conseguirla, no va a descansar. Y nosotros no vamos a hacer esa presa. Amén. No vamos a ser nosotros. Entonces, en vista de esto del perdonar, en vista de la disciplina, nosotros como familia en la noche que hacemos el altar familiar, en esos momentos estamos estudiando la vida de José. Y cómo nos enseña la vida de José, cómo nos enseña este hombre que desde sus 17 añitos él fue por sus hermanos entregado, fue vendido. Él fue vendido y ¿sabe por cuánto fue vendido? La palabra de Dios dice que fue vendido que fue vendido por 20 piezas de plata. Y yo empecé a investigar cuánto cuesta una pieza de plata. Y hablaba que más o menos el valor es de un día de trabajo, un día de trabajo. Y un día de trabajo para nosotros haciendo la conversión aquí en Colombia es aproximadamente como en 44,000 pesos, 45,000 pesos está un día de trabajo. Entonces, si hablamos de 20, son 860,000 pesos. 860,000 pesos fue vendido José, que lo estamos haciendo a conversión
de ahora, de nosotros, de aquí, de Colombia. Entonces, cuando yo veo este valor, yo digo, Dios mío, ellos no lo hicieron porque necesitaban plata. Ellos lo hicieron por rabia, por odio, no por dinero. Ellos no lo hicieron por dinero. Y vemos cómo a José le tocó tan duro, le tocó luchar, a él le pasaron muchas cosas que de pronto muchos de nosotros también hemos podido decir, también me han pasado cosas, miren, me han insultado, han hecho esto contra mí, todo eso. Pero a pesar de que José recibió tanta humillación, y lo más duro fue que su sangre, su familia, fue su misma familia quien hizo esto. Entonces, a pesar de todo esto, dice la palabra de Dios, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice que José nunca tomó venganza y tuvo tiempo. Cuando estuvo en la cárcel, que fue por no caer precisamente, no resbalar con la mujer de Faraón, él fue a dar a la cárcel y precisamente estando allí en la cárcel, que yo no he experimentado estar en una cárcel, pero personas que han estado allí dicen, tienen mucho tiempo para pensar, porque a ellos los encierran desde temprano, los encierran ahí y ellos no pueden, o sea, que tengan mucha cosa para entretenerse, no, es limitado, es completamente limitado. Entonces, y bueno, y en ese tiempo, imaginémonos la cárcel, en ese tiempo de José. Entonces, él tuvo el tiempo de sentarse, no, es que yo voy a salir de aquí y yo voy a planear mi venganza y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Donde José hubiera hecho esto, no hubiera llegado donde llegó. Dios no lo hubiera puesto en el lugar que lo puso en qué lugar, el segundo al mayor mando de allá de Egipto, el segundo, porque el primero era Faraón, o sea, lo puso en un mando. Entonces, yo quiero que leamos Génesis 41, porque la palabra debe ser leída, comprobada. Génesis 41, del 40 al 46. Dice, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Aquí le está diciendo Faraón a José. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, ni siquiera dice fino, finísimo dice la palabra. Y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. José empezó su lucha a los 17 años, a los 17 años de edad. Tuvo 13 años de circunstancias, que se levantaba de una y le llegaba a otra, y se levantaba de otra y le llegaba a otra. Pero saben, hermanos, el premio que recibió José no fue cualquier premio. Y muchas veces cuando nos demoramos en hacer lo que Dios nos está mandando, pues la bendición se demora más. Él tuvo 13 años, pero
¿Cuántos llevan 20 y más años esperando una bendición y no llega? El faraón se quitó el anillo para dárselo a él. ¿Qué significa lo del anillo? Esos anillos se usaban para firmar o sellar documentos. Significa poder, autoridad y dignidad para sus portadores. Eso significa el anillo en ese tiempo, porque el anillo era el que ellos utilizaban para sellar algo, un decreto, algo que lo hacían. Ahora, el nombre que le pusieron a José significa Safnat Penea, significa preservador del mundo, mantenedor de la vida o el que revela los secretos. Por eso fue puesto el nombre en él. Entonces, de verdad que hoy Dios nos está hablando desde el principio del servicio. Dios viene hablándonos. ¿Cómo vamos a conseguir todo esto? En oración, en súplica. Dios nos escucha. Cuando hay un corazón que se humilla delante de Él, Él escucha. Miren lo que yo leí en estos días, que lo leí, lo escribió Marcos Witt. Decía, vencer a un Goliat puede llenar el aire con aplausos efímeros, una victoria visible a los ojos de todos. Sin embargo, la grandeza de un corazón se mide en momentos de silencio, en la intimidad de nuestras decisiones. Perdonar a un Saúl, a aquel que nos ha perseguido o herido, es donde realmente se revela la riqueza y la madurez de nuestro espíritu. Esto no busca el reconocimiento del mundo, sino que obedece a una audiencia de uno, nuestro Padre Celestial. El perdón es la melodía que canta el alma al estar en sintonía con Dios. En Efesios 4:32 dice, en cambio, sean amables unos con otros, así como Dios, por medio de Cristo, los ha perdonado. Entonces decía para terminar, matar a Goliat te llena de aplausos, pero perdonar a Saúl revela los frutos de tu corazón. ¿Qué queremos? ¿Aplausos? ¿O queremos mostrar ese fruto que Dios ha puesto en nosotros? Acuérdese que la palabra de Dios dice, por sus frutos lo conocerán. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede ser engañado. Que aquel que diga, no, es que yo soy creyente, demuéstralo. No es hablarlo, demuéstralo. Podemos vernos muy lindos aquí, pero realmente, ¿cómo está nuestro interior? Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 26. Sabemos que la palabra es un poco fuerte y por eso, Gálatas 5, por eso precisamente, antes de llegar a la parte de las coronas, quería hablar precisamente sobre cómo estamos, porque es que nos regalen, todos queremos regalos, todos queremos, pero ¿estamos preparados para recibirlo? Gálatas 5 del 19 al 26. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista continúa, ¿no? Yo os lo he dicho antes. Cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Cuando nosotros de pronto leemos toda esta lista, nos preocupamos, ¿cierto? De pronto nos preocupamos porque decimos, Dios mío, yo creo que de esa lista hay unos cuantos que uno dice, ay, yo aquí, yo, ahí estoy yo. O van a decir que no, ¿cierto? En esa lista, ahí estamos fallando. Estamos en estos momentos en un tiempo de gracia. Estamos en estos momentos en un tiempo donde Dios está dando su gracia sobre cada uno de nosotros. Está diciendo, mire, yo ya casi vengo. Estoy dando un tiempo para que por favor organiza tu casa. Para que organice tu casa. ¿Cuál es la casa? Esa es nuestra casa. Ese es el templo del Espíritu Santo. Cuando este templo se organiza, también todo alrededor, nuestro hogar y todo lo alrededor también se organiza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, pero es que, ay, yo todavía, de la lista que usted dio ahí, yo ahí tengo como 5 puntos o 10 puntos todavía. ¿Qué hago? Pero es que la palabra de Dios también nos da solución. Él dice, vengan a mí, yo les ayudo. No se preocupen, entrégueme tu carga. Cuando usted me entrega la carga, yo voy a pelear por usted. Pero si no me la entrega, yo no puedo hacer nada. Mire, hermanos, nosotros tenemos una mala costumbre de que cuando llega la circunstancia, primero queremos nosotros organizar las cosas a nuestra manera. Y cuando ya, por allá, ahí sí, vea, a mí me pasó algo hace como 15 días, yo iba para mi trabajo, entré al parqueadero, el parqueadero está en el 6º piso, cuando yo voy a parquear, hay un carro en mi puesto. Yo, Dios mío, yo no puedo parquear en cualquier parte porque todos están ocupados y yo no puedo ir a ocupar el espacio de otro. Entonces yo me ubiqué y yo dije, ¿qué hago? A ver, si yo vuelvo al primer piso, no, me toca dar una vuelta. Si yo me voy caminando y dejo el carro, de pronto lo voy a interrumpir a otro que viene. Si yo me bajo con el carro, no, qué vuelta. No, voy a buscar los números de teléfono de allá de recepción y empecé a buscar porque no, tenía el de uno y no me contestaba y le marcaba y no contestaba y resulta que ese día él no estaba ahí. No, yo me consigo el fijo y me lo conseguí todo y marque y timbre. No me contestaba. ¿Qué hago entonces? A ver, y yo miraba para todos lados, no veía a nadie, nada. No, ¿yo qué hago? Llamaba, dame otro número, me daban otro número. No me contestaba. Cuando de pronto dije, ay Dios mío, ayúdeme, dime qué hago. Clamé. Cuando yo terminé de decir, Dios mío, ¿qué hago? Venía bajando uno de ellos. Más me demoré yo en terminar pidiéndole a Dios, ¿qué hago? Cuando Él inmediatamente mandó. Ese es el problema que nosotros tenemos. Queremos solucionar las cosas nosotros a nuestra manera y cuando ya estamos por allá, que no podemos, que esto y sí, ay Dios mío, ayúdame. Cuando el primero que tenemos que acudir es a Dios, es a Él. Hay una circunstancia en tu vida, hay un problema, hay un desorden en tu casa, hay un resentimiento, hay algo porque es que la lista es larga. Hay cosas que te dominan. Ve a la intimidad. Ve donde el grande, el poderoso, que Él nos va a ayudar. Entonces, ¿qué es lo que dice cuando nosotros leemos esta lista y nos da miedo? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Dios conoce nuestros corazones y sabe que en una de todas estas estamos fallando. Pero lo que Dios está pidiendo es no nos volvamos
repetitivos, por favor, no repetitivos. Entonces leamos Romanos 6 del 1 al 6, que aquí nos va a explicar. Romanos 6 del 1 al 6. Dice, muertos al pecado como título. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no somos esclavos. Cuando está diciendo lo del bautismo, porque dice, ya Jesús se bautizó. ¿Qué significa el bautismo? Morir al pecado. Cuando nos hundimos en el agua, el significado es morimos al pecado y nacemos como nuevas criaturas. Amén, volvemos a nacer. En esos momentos, cuando tomamos la decisión y los que no lo han hecho, que lo van a hacer, en esos momentos estamos diciendo, volví a nacer, pero ya nazco ya para Cristo. Ya, el pecado fue crucificado allá en el fondo, ya fue crucificado. Entonces, ya somos nuevas criaturas, ya somos nuevos, tenemos una nueva vida, todo es nuevo. ¿Cuál es la idea? Pues no ensuciarlo. Que si llegamos y fallamos en un momento, vamos a clamarle a Dios, Señor, fallé, ayúdame con esto inmediatamente, porque Dios conoce que no es que no fallemos, sí, pero es la forma y la reverencia donde nosotros vamos y que no sea repetitivo. Por eso David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque David ¿cometió errores? Sí, como todos. Pero David no era repetitivo y tenía un corazón muy noble. Tenía un corazón que reconocía a Dios y sabía cuando él fallaba. Ahora, como dice ahí, que deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Estamos en tiempo de gracia, pero no abusemos. Por eso dice más y más de gracia, entonces no abusemos, porque ya hemos muerto. Quiero leerlo en la versión NTV, que yo lo tengo acá escrito, como dice ahora bien, el de Romanos 6, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos en Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El Espíritu Santo es el que nos capacita. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos dice, mire, no hagas eso. O si ya lo hice, o si ya lo hizo, ve al altar,
reconoce tus pecados, porque Dios sabe cuando se comete algo, Dios sabe, Dios reconoce, Dios conoce, Dios es el único que puede entrar a nuestro ser y ver absolutamente qué hay en nuestro corazón. Satanás no lo puede hacer. Satanás manda dardos a tu mente y a la mía. Hasta ahí. Pero dentro de nuestro corazón solo puede llegar nuestro Señor Jesús. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros y es que nos está diciendo, no lo hagas, ve por acá, pero como en la vigilia, cuando Nancy nos presentaba esa enseñanza tan bonita que decía, nosotros somos luz, pero no apaguemos la llama del Espíritu Santo, no la apaguemos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande y maravilloso y quiere la salvación para nosotros. Aquí en Gálatas vemos a un Pablo aconsejándonos, un hombre que tuvo un encuentro genuino con Dios y quiere que seamos salvos y no pasemos lo del hijo pródigo. Él no quiere, o sea, la palabra de Dios siempre cuando nos está dando consejo, y Pablo cuando escribió, todos sabemos la historia de Pablo, cómo tuvo ese encuentro con Jesús. Y él dio un vuelco a su vida de 180 grados. Y él por eso, por su experiencia, aconseja, miren, no hagan esto, no lo hagan, porque él era uno de los que participaba en la muerte de los discípulos de Dios. Él era uno de los que participaba en todo esto. Pero Dios lo tocó a él. Y precisamente Dios no quiere que nosotros retrocedamos. Dios no quiere esto. Dios no quiere que nos pase lo del hijo pródigo, que él quiso salir de la casa de Dios, él quiso salir de la casa de su padre, a experimentar. Pero ¿en qué le quedó esa experimentada? Duro, porque él a lo último ya estaba sufriendo, tuvo diversión, se divirtió al principio, sí, pero eso era pasajero. Pero a lo último ya él estaba sufriendo. Y como ya luego dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Yo voy a regresar. Pero Dios no quiere que experimentemos esta parte. Mire, yo con solo de tantas personas que se han apartado de Dios, tantas personas que se han apartado, he visto dos ejemplos que me han impactado tanto, que ha sido cuando yo veo a esta persona, cómo su ser se transfigura, su cara, todo. Y hace un mes vi a uno de ellos. Cuando yo estaba caminando, yo iba para una cita médica, cuando yo lo veo ahí en una acera vendiendo unas galletitas, una cosita, cuando ese hombre era un empresario mayor. Y no lo digo tanto por el dinero, no, lo digo por el aspecto. Cuando yo lo miro, yo inmediatamente dije, está apartado de Dios, porque su aspecto es feo, feo, feo. Su forma de hablar, su forma de actuar, todo. Y cuando yo termino de hablar con él, yo digo, Señor, lo último que yo quiero es retroceder. Gracias porque me muestras estos espejos. A la vez, obvio, nos manda a orar por ellos, claro que sí. Pero cuando yo veo estos espejos, yo digo, yo no quiero ir allá. Yo no quiero, porque el aspecto no es bonito, el aspecto es feo, todo su ser. Y ahí es donde uno se da cuenta que todo lo que está en tinieblas es feo. Por eso la oscuridad incomoda. Por eso no hay nada mejor que usted caminar con luz. No hay nada mejor que usted en el día, usted ve todo, usted observa, usted ve los detalles. En la oscuridad no se ve nada. Por eso Dios nos manda hoy a que caminemos con la luz de Cristo.
Entonces vamos a empezar con lo de las coronas. La primera es la corona. Ya aquí, ya vimos la primera parte donde Dios nos está aconsejando. ¿Ustedes quieren regalos? Todos dijimos sí, claro. Bueno, entonces cambiemos nuestra manera de vivir. Recapacitemos. Ahora vamos con la segunda parte, que es la que todavía no hemos vivido, que es la que vamos para allá, que es la parte de las coronas que vamos a recibir, y esas coronas no las vamos a recibir aquí en la tierra, las vamos a recibir allá cuando estemos con nuestro Señor Jesús. Allá las vamos a recibir, todos digan amén, porque esto es de alegría, esto es de alegría, tener la certeza que lo vamos a recibir. La primera es la incorruptibilidad. Entonces vamos a 1 Corintios 9, 24 al 27. 1 Corintios 9, 24 al 27. Primera de Corintios 9, 24 al 27. Estamos en un reto las damas. Estamos en un reto de aprendernos los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque es que a veces somos, estamos buscando y no lo encontramos y estamos en un reto de aprendernos para saber. Voy para Corintios. Ya sé dónde está Corintios. Ya sé la ubicación. Estamos en ese reto. Amén. Entonces dice, y ojalá también ustedes pongan ese reto. 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces quiero leer en la versión NTV, dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar, corramos para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe de hacer, lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Mire lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo nos está diciendo, por favor, corramos con propósito. No corramos, dice, como dando golpes al aire. ¿Usted da golpes al aire a qué? A nada. Ahí no hay propósito. Ahí no hay nada. Que haya un propósito en nuestras vidas. ¿Y cuál es nuestro propósito? La salvación. La salvación nuestra, la salvación de nuestra familia, porque tenemos que orar por nuestra familia. No entremos, no seamos egoístas. No deseemos entrar solos, sino nuestra familia, nuestros vecinos, toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces por eso dice, disciplinemos nuestro cuerpo, disciplinemos. ¿Cómo lo disciplinamos? En oración, en palabra, en ayuno. Este es el trío perfecto. Oración, palabra, ayuno. Es el trío perfecto. Y el ayuno se hace con el fin de castigar la carne. ¿Por qué? Porque cuando tú ayunas, comer es delicioso, comer es rico. Pero cuando ayuno se le está diciendo al cuerpo, no te voy a dar comida. No te la voy a dar. Porque yo mando sobre este cuerpo. Y cuando viene la tentación y cuando viene el problema, hay dominio sobre nosotros.
Entonces, y ese dominio, Dios es el que nos ayuda. Entonces, por eso dice que tengamos un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Recapacitemos en esto. Vamos con la 2, justicia, corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda de Timoteo. Cuatro del 6 al 8. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Estamos amando la venida del Señor? Amén, la estamos anhelando. Qué bueno es nosotros llegar al final diciendo como Pablo, he peleado la buena batalla. Ya me siento preparado. He hecho todo lo que Dios me ha dicho. Aquí estoy esperando para que Dios venga. Entonces, por eso, hay alguien, Samuel fue un hombre que yo lo voy a hablar como Pablo decía, ya me siento viejo, ya he peleado, ya voy a terminar. Dios ponía en mi corazón la vida de Samuel. Samuel fue un hombre que desde niño, conocemos quién fue la mamá de Samuel, fue Ana, que no podía tener hijos, Dios le regaló, ella dijo, si tú me das un hijo, lo pondré a tu servicio, y Dios le regaló más hijos más. Ella cumplió, lo puso al servicio dice que cuando lo dejó de amamantar, lo llevó allá a los profetas, fórmelo allá. Desde niño estuvo en la palabra. Y cuando Samuel terminó, cuando Samuel ya llegó a su vejez, él reunió el pueblo de Israel y dijo esto: he hecho todo lo que querían que hicieran. Les he nombrado rey. Ya estoy viejo y lleno de canas. He sido un líder desde joven. Si he hecho algo malo, acúsenme ante el... Dice, le robé a alguien, he hecho daño a alguien. Si he hecho alguna de estas cosas, las corregiré. Y los israelitas contestaron, no, nunca nos hiciste nada malo. Entonces, aquí vemos para los jóvenes, para los niños, para todos nosotros, que no es imposible llevar una vida íntegra delante de Dios. No es imposible, porque él aún desde niño le servía al Señor. Pablo no fue desde niño. Entonces, por eso aquí pongo dos ejemplos. Un ejemplo que empezó desde niño y Pablo que no empezó desde niño, sino ya adulto. Él tenía que ser muy contemporáneo en la edad de Jesús, en sus 30 y algo, porque él vivía en el tiempo de Jesús, pero no lo conoció. Entonces estaba por ahí en sus 30 y pico de años cuando Dios se le reveló a él, cuando Dios le transformó su vida a 180 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que no es imposible llevar una vida que le agrade a Dios. Y aquí viene esa corona de justicia. La tercera es la corona de vida. Santiago 1 del 12 al 14. Santiago 1 del 12 al 14. Estamos en este proceso aprendiendo. Estamos aprendiendo, Dios mío.
Sí, yo misma diciéndoles a ustedes, estamos aprendiendo y vean, ay Dios mío. Santiago 1, del 12 al 14, pero yo digo, no me dejo vencer. No lo voy a leer allá, lo busco porque estamos aprendiendo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mire que la palabra es muy clara. Dios no tienta a ninguno de nosotros. Dios no lo hace. Es la debilidad. ¿Qué debilidad hay en cada uno de nosotros? Esa debilidad el enemigo sí la conoce. Él sí conoce nuestra debilidad. Y precisamente ahí es donde pone la cascarita. Ah, la debilidad de este personaje es esta. Ya sé por dónde me voy. Y ahí es donde pone la cascarita. Entonces, por eso es que yo les hablo tanto sobre el ayuno, la oración, porque esta es la parte que puedes tener dominio sobre esta carne y decirle, no lo vas a hacer. Pensemos en José. José tuvo una tentación muy fuerte, pero él salió corriendo, él huyó de la tentación. Entonces, de verdad que Dios nos ayude. Vamos para la cuarta, que es gloria. Cuarta corona, gloria primera de Pedro 5, del 2 al 4. La corona de gloria. Ahí enseguidita, sí, Janet, muy bien. Primera de Pedro, vamos bien con la lección. 5 del 2 al 4 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta corona es especial para los pastores. Esta corona, si hay pastores que me están escuchando o si hay personas que Dios aquí está preparando para ser pastores, escuchen, esta corona de gloria está diciendo, miren, no es que yo mando, no es que yo domino, no, es ser ejemplo para esas ovejitas, porque es precisamente por eso dice, apacentar la grey. ¿Por qué? Porque como ovejas somos rebeldes. Como ovejitas a veces nos dispersamos, a veces caminamos por allá donde nadie nos ha dicho que vaya a ese lado. Entonces dice, el pastor está ahí para apacentar la grey, para decir, llamar la ovejita, venga, 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 venga acá. Tú no puedes estar allá, pero con amor. Esa es la labor para recibir esa corona. Y última salvación, corona de salvación. Apocalipsis 3:11. Esta es la última corona y esta corona sí es aquí en la tierra. Apocalipsis 3:11. He aquí, mire lo que está diciendo nuestro Señor Jesús. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa corona es la única corona que se recibe antes del tribunal de Cristo. Las otras coronas se van a recibir allá en el tribunal de Cristo. Esta es aquí. Está diciendo, por eso está diciendo, se obtiene en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro único Dios y como nuestro único Salvador. Ahí es donde tenemos la corona de salvación. O sea, Dios ya puso la salvación en nuestro corazón. Ya ahí está en nosotros. Pero está diciendo, ojo, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno la tome.
No te dejes arrebatar esa corona. Dios está diciendo, reténgala. Cuídense, mire, estamos viviendo tiempos super. Yo sé que hace rato están diciendo que Cristo viene, pero cada vez vemos más deteriorado el mundo, lo vemos peor. Y yo sé que Dios viene pronto, lo que pasa es que está dando tiempo porque Él no quiere, Él nos ama y Él no quiere que nadie se pierda. Yo he escuchado un video que lo mandó Eliana al grupo de la iglesia y este pastor estaba hablando precisamente de esto, sobre la venida de Cristo, y él decía, yo sé, él decía, yo lo creo, que esta generación va a ser la que va a ver la venida de Cristo. Esta generación. Y yo lo creo y yo lo recibo porque por eso una de las coronas dice, anhelemos la venida de Cristo. Entonces decía, mire lo que está pasando. Le decía pues este pastor a Dios, Dios, mira todo, mira todo esto como están las guerras, mire lo que está pasando, la inflación, todo. Y Dios le decía, no te obsesiones tanto por la información, preocúpate por estar en posición, estar listos para cuando Dios venga. No nos preocupemos. Están pasando cosas, sí, que eso nos sirva a nosotros como alerta. No estoy diciendo de que no, yo no voy a volver a escuchar. No. Eso nos sirve a nosotros para estar alerta. Pero Dios está diciendo, toma posición, toma posición. ¿Por qué? Porque es que tenemos que tener un enfoque. Eso es lo que Dios nos está diciendo, estemos listos. Seamos como esas vírgenes sensatas, esas vírgenes que tenían aceite, esas vírgenes que estaban preparadas para la venida de su esposo. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Dios mío, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser personas que tanto como anhelamos su venida, es que estemos preparados para su venida. Juliana. ¿Amén? Yo quiero que todos cerremos nuestros ojos mientras Juliana va a ir tocando el piano. Yo quiero que meditemos en esta adoración. ¿Por qué? Dios me ponía esta adoración de tal manera, así se llama. Y mientras Juliana va cantándola, va ministrándola, porque Dios está en este lugar. Usted piensa todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos latigazos le dieron? ¿Cuánto lo humillaron? ¿Cuánto dolor tuvo Él? Todo lo que hizo, todo lo que Él hizo, y Él lo hizo por ti y por mí. Entonces, yo siempre le pido a Dios, Señor, ¿qué adoración? ¿Con qué adoración tú vas a ministrar? Y Él me ponía esta, porque Él decía, recuérdale al pueblo lo que yo hice. Recuérdale al pueblo que yo me hice hombre por sus pecados, por sus enfermedades. Él no tenía necesidad porque Él es Dios. Y Él estando allá en su trono, no tenía necesidad de bajar a esta tierra a sufrir. Pero su amor es tan grande hacia nosotros, que Él lo hizo. Y Él me decía, recuérdale al pueblo que mi carne fue triturada, que mi sangre fue derramada
que hubo dolor. Hubo dolor porque cuando recibió todos los pecados de nosotros, su padre le dio la espalda. Porque él te dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el pecado estaba dentro de él. Y lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Hoy yo quiero que todos reflexionemos sobre todo lo que se ha hablado, sobre su palabra. Yo quiero que todos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Cuál cojo? ¿Cuál cojo? ¿Me escuchan? Yo quiero que todos, si hay algo dentro de nosotros que está interrumpiendo esta salvación tan grande, estas coronas que vamos a recibir, hoy le digas a Dios, te las entrego. Te entrego todo lo que está interrumpiendo mi comunión con Dios. Entrégaselo al Señor. ¿Saben, hermanos? Hace 8 días, mientras siga con los ojos cerrados, déjate ministrar por Dios. Déjate ministrar por Dios. Hace 8 días, el sábado, yo iba en el carro y caí en un hueco y ese hueco dañó la llanta. A las 2 cuadras alcancé a entrar a un lugar que tenía que entrar a comprar algo y cuando llegué ahí la llanta estaba en el piso. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? De pronto Dios me puso un hombre para que me ayudara a cambiar la llanta. Cuando yo saco la llanta de repuesto, esa llanta no tenía aire. Pero ¿saben algo? En medio de todo Dios me daba paz. Yo hubiera podido llamar a mi esposo, ayúdame, pero ahí aprendí y dije, Señor, clamo a ti. ¿Y saben algo? Era una avenida y atrás de mí, de la avenida, pasando la avenida, había una bomba de gasolina. Ahí no cambiaban llantas, pero sí echaban aire. Y yo le dije al Señor, no importa, cámbiamela. Yo llego allá. Y yo miraba atrás y atrás estaba la bomba de gasolina. Y Dios me ministraba por medio de esto y me decía, enfoque. Hay una meta por llegar. Hay dificultades, sí. Hay problemas, sí. No reneguemos por ellos, porque Dios nos está formando en medio de las circunstancias. Y yo pude salir con ese carro súper despacio. ¿Saben algo? Hoy Dios nos está diciendo, no te quedes quieto, obedece. No te quedes quieto, levántate. Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios hace la parte de Él, pero tú tienes que hacer la parte tuya. Y yo en esos momentos sabía que Dios estaba conmigo, que Dios me acompañaba, que Dios me direccionaba y que Dios me decía, haz lo tuyo y yo hago lo mío. Y yo le decía, Señor, yo aquí no me voy a quedar. Tú me vas a ayudar para llegar allá a ese lugar, a echarle aire a la llanta y luego llegar a otro lugar a que me arreglen la llanta. Pude llegar, me echaron aire y luego pude llegar al lugar donde me arreglaron la llanta. Llega Dios. Dios te está diciendo, muévete. Dios te está diciendo, obedece la palabra. Porque tenemos que llegar al alfarero, a aquel que nos está formando. Aquel que todas esas imperfecciones que nosotros tenemos, Él no las está puliendo. Ahí es donde debemos de llegar.
Y Dios me inquietaba mucho con la palabra. Cuando Abraham estaba hablando con la presencia de Dios, su nube descendió y hablaba con él y le decía, por favor, necesito que tú hagas a todos, a todas las, a todos los tus obreros, a todos los que trabajan contigo, tú hagas la parte perdón, Camilo, habla más duro, de circuncidar. Circuncídalos a todos circuncídalos. Y Dios en esta parte me ministraba que cuando su nube subió, Abraham Dios no le dijo cuándo lo hiciera. Y Abraham inmediatamente lo hizo. Hoy Dios nos está exhortando a que la obediencia es ya y ahora. Es ya, en estos momentos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Hoy ponemos delante de ti nuestro corazón, pidiéndote, Señor, límpialo, limpia todo lo que hay que esté estorbando, Señor, para poder tener esa comunicación contigo, esa comunión contigo. Ayúdanos, mi Rey. Ayúdanos, Padre de la Gloria, a amarte con todo nuestro corazón, anhelar tu venida. Y como tú dices en tu palabra, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, que podamos retener todo lo que tenemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para ser despedidos. Hay personas que de pronto llegaron por primera vez a este lugar. Levanten la mano.